Caminar, escribir, lanzar una pelota, son acciones que hacemos casi sin pensar. Pero detrás de cada una de ellas hay una máquina de ingeniería increíble, el esqueleto apendicular. Hoy vamos a meternos de lleno en esta estructura, pero no como una simple lista de huesos, sino como el sistema dinámico que nos permite, hacer todo lo que hacemos. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender por qué lo llamamos el esqueleto del movimiento. Luego, nos sumergimos en las extremidades superiores, las del alcance y el agarre. Después, bajamos a las inferiores, las del soporte y la locomoción. Veremos también la fascinante historia que nos cuentan las pelvis y, para terminar, cerraremos todo entendiendo por qué este sistema es una verdadera obra maestra de la ingeniería. ¡Vamos a empezar! Primera sección. Nuestro esqueleto móvil, el armazón para la acción. Aquí es donde comienza todo. A ver, para entender esto, hay que pensar que el esqueleto humano se divide en dos grandes equipos. Por un lado está el esqueleto axial, el cráneo, las costillas, la columna vertebral. Pensemos en él como la armadura del cuerpo. Su trabajo principal es proteger nuestros órganos más importantes. Pero el esqueleto apendicular, que es básicamente nuestros brazos, nuestras piernas y las cinturas que los unen al cuerpo, tiene otra misión. Su función es el movimiento. Son las palancas que nos permiten interactuar con el mundo. Y con eso pasamos a la segunda sección, las extremidades superiores. Una verdadera maravilla de movilidad y precisión. Aquí la ingeniería se pone elegante. Empecemos por la clavícula. Este hueso, que todos conocemos, actúa como un puntal. Imaginen el brazo de una grúa que se extiende hacia afuera. Bueno, la clavícula hace algo parecido, conecta el brazo con el cuerpo, pero, y esto es clave, lo mantiene alejado del tronco. ¿Por qué? Para maximizar nuestro rango de movimiento. Sin la clavícula, el brazo no podría moverse con tanta libertad. Ahora, fíjense bien en su forma. No es un hueso recto, ¿verdad? Tiene esa curva en S tan característica. Este diseño es súper inteligente porque ayuda a transmitir las fuerzas que vienen del brazo hacia el resto del esqueleto. Pero, como en toda gran obra de ingeniería, hay un compromiso. Esa misma curva que le da su función también crea un punto débil justo en el medio. Y claro, ese punto débil tiene consecuencias en el mundo real. ¿Qué pasa cuando alguien se cae y pone el brazo para frenar el golpe? Pues toda esa fuerza viaja por el brazo y se concentra, ¡exacto!, en la curva central de la clavícula. Por eso es una de las fracturas más comunes que existen. La propia forma del hueso nos cuenta la historia de la lesión. Pasemos ahora al omóplato, o escápula. Ahí encontramos la cavidad glenoidea, que es donde se une el brazo, y lo curioso es que es una cavidad muy poco profunda. Es como tratar de sostener una pelota de golf sobre un tee de golf. ¿Y por qué es así? Porque este diseño, aunque inestable, es lo que le da al hombro ese rango de movimiento pero tan increíble. Es la articulación con más libertad de todo el cuerpo. Ok, un dato rápido. Si contamos todos los huesos desde el hombro hasta la punta de los dedos, cada extremidad superior tiene un total de 30 huesos. Parece un número considerable, pero lo realmente asombroso es cómo están distribuidos. Porque de esos 30 huesos, la increíble cantidad de 27 se encuentra solo en la muñeca y la mano. Así es, el 90% de los huesos del brazo está concentrado en esa pequeña parte final. Y la pregunta es, ¿por qué tantos huesos en un espacio tan pequeño? Pues esta arquitectura tan compleja, con 27 piezas móviles, es lo que nos da la capacidad de hacer movimientos finos y precisos, desde escribir hasta tocar un piano o hacer una cirugía. La mano es literalmente un juego de herramientas de altísima precisión. Y una vez más, la anatomía se cruza con la vida real. La famosa fractura del boxeador es la fractura del quinto metacarpiano, o sea, el hueso del nudillo del dedo meñique. Y como su nombre indica, suele ocurrir al golpear un objeto con el puño cerrado. Es un ejemplo perfecto de cómo estas pequeñas y delicadas estructuras responden a las fuerzas del mundo. Bueno, ya vimos la precisión de las manos. Ahora vamos al otro extremo, la potencia de las piernas. Sección 3. Las extremidades inferiores, nuestros pilares de soporte y estabilidad.
Si las extremidades superiores están diseñadas para la movilidad y la manipulación, las inferiores están construidas para una tarea completamente diferente: soportar todo el peso del cuerpo y, por supuesto, impulsarnos hacia adelante. Son los cimientos sobre los que nos movemos por la vida. Y el punto de anclaje de estos cimientos es la cintura pélvica. Pensemos en ella como el chasis del cuerpo. Es un anillo de huesos súper fuerte que conecta las ruedas, o sea, las piernas, con el resto de la estructura. Su diseño no busca un movimiento amplio y libre, sino una transferencia de peso y una estabilidad brutales. Y aquí vemos un principio de diseño biológico fundamental. La forma sigue a la función. El hombro tiene esa cavidad poco profunda para darnos la máxima movilidad. En cambio, la cadera tiene una cavidad súper profunda, el acetábulo, que literalmente abraza la cabeza del fémur. El resultado, justo el opuesto: mucha menos movilidad, pero una estabilidad inmensa. Es la eterna decisión del diseño: libertad de movimiento o estabilidad a toda prueba. Sección 4. Una historia de dos pelvis. Este es un ejemplo fascinante de cómo la evolución esculpe nuestros huesos con un propósito muy, muy específico. A la izquierda vemos una pelvis femenina, a la derecha una masculina. Las diferencias saltan a la vista, ¿no? Y la razón tiene un nombre: evolución. La pelvis femenina ha sido moldeada durante milenios para una de las tareas biológicas más exigentes que existen: el embarazo y, sobre todo, el parto. A ver, vamos a desglosar las tres diferencias más claras. Primero, el arco púbico, en la parte de abajo. En la mujer es mucho más ancho, de más de 90 grados. En el hombre es más estrecho, como un ángulo agudo. Segundo, la abertura superior. En la mujer es ovalada y espaciosa. En el hombre tiene más forma de corazón. Y tercero, la estructura general. La pelvis femenina es más ligera y delgada, mientras que la masculina es más pesada y robusta, diseñada para soportar una estructura corporal generalmente más grande. Y con esto llegamos a la última sección. Es hora de unir todas las piezas del rompecabezas y apreciar el sistema completo como lo que es: una auténtica obra maestra de la ingeniería. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión? Que el esqueleto apendicular no es solo una colección de 126 huesos. No, es un sistema perfectamente integrado que nos permite soportar nuestro propio peso, movernos por el mundo, manipular todo lo que nos rodea y, fundamentalmente, servir de anclaje para los músculos que hacen que todo esto sea posible. Se dice que cada esqueleto cuenta una historia de vida, desde las fracturas del pasado hasta los patrones de desgaste por las actividades del día a día. Cada paso, cada gesto va dejando una pequeña marca. La pregunta que queda flotando es: ¿qué historia nos cuenta el esqueleto humano sobre nuestra increíble capacidad de adaptación y movimiento?